Hola a todos y todas, Hao. Mi nombre es Gloria Campos, soy profesora y estudiante de chino mandarín y en este video quiero hacer una introducción al idioma, especialmente tomando los conocimientos que he adquirido a lo largo de todo este tiempo que llevo aprendiendo y también enseñando chino mandarín para que las personas que también quieran iniciarse en este tan maravilloso idioma tengan material disponible para poder hacerlo. Lo primero que tenemos que saber, y que es una pregunta que se hace mucho en clases, es ¿qué es el chino mandarín? O qué idioma estamos aprendiendo. Hay que entender que existen muchas maneras de hablar del chino en el idioma chino. Una de las primeras denominaciones que vamos a encontrar es la palabra Hanyu, que generalmente está en los libros, en materiales de estudio, y significa chino mandarín un poco más enfocado a lo que es la lengua oral, la lengua hablada por los Han, la etnia mayoritaria en China, y es un, como se usa en oposición quizás a otras lenguas o dialectos que tiene China, como el cantonés, ¿verdad? El tibetano, etcétera. Otra palabra con la que nos vamos a encontrar muy probablemente, sobre todo cuando ya hemos avanzado un poco más en grado de estudio, es Zhongwen, ¿sí? Que es un término un poco más completo. ¿Sí? Incluye su escritura, su lectura, cosas culturales, de literatura, todo lo que envuelve un poco más al idioma. Y es una palabra que se usa mucho más en mi percepción, a nivel del día a día. Sí, generalmente los chinos en contextos generales, eh, cuando te los encuentras, cuando conversan o en un grado más académico, suelen preferir la palabra Zhongwen. Y finalmente tenemos el Putonghua, ¿sí? Que se refiere un poco más a lo que es el idioma oficial, lo que es el chino mandarín estándar, lo que se habla a nivel país. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, China tiene muchísimos habitantes, más de 1.000 millones de personas solo en su territorio, por lo tanto más de 1.000 millones eh, de posibilidades, si lo quieren ver así, 1.000 millones de hablantes. Y es sabido que tienen muchísimos dialectos. Incluso uno puede encontrar ciertos acentos que van cambiando de zona en zona. Por ejemplo, los hablantes de la zona norte de China se dice que tienen un chino un poquito más estándar por la pronunciación de ciertas consonantes y vocales versus la pronunciación de los chinos del sur. Aquí hay que tener en cuenta que muy probablemente todos los libros de estudio, todo el material que se va exportando a nivel internacional, viene de Beijing, donde están las universidades. O sea, no digo que en otras zonas no hayan universidades, pero uno entiende la lógica de que ser Beijing la capital y generalmente todo se va exportando desde ahí. Pero a fin de cuentas no importa la denominación que usemos para los efectos de entender qué es Hanyu, qué es Zhongwen y qué es Putonghua en español, todos van a ser lo que nosotros vemos como el idioma chino mandarín. Así que vamos a comenzar esta clase con una frase muy común, sinceramente, que yo creo que todo el mundo la ha escuchado, la ha dicho o ha tenido la sensación de me están hablando en chino. Porque la gente suele asociar el idioma chino con algo muy difícil, casi imposible. Entonces siempre que algo no se entiende, algo que es muy difícil de realizar, uno piensa inmediatamente en hacer la comparación con el idioma chino. Y quizás entenderlo así o mantener esa premisa mientras intentamos comenzar a estudiar no es lo más adecuado porque le estamos diciendo a nuestro cerebro que el chino es muy difícil, a un nivel imposible, y a partir de eso igual se generan ciertas cosas subconscientes de no voy a poder.
De hecho, en mi casa o con mis conocidos, cuando usan este tipo de expresiones, así como si te hablan en chino me entenderías, les causa mucha risa, ya están casi vetadas porque suena un poco contradictorio que yo esté estudiando chino, que esté dando clases de chino y que digan esto. Entonces, el idioma tiene dos dificultades que son conocidas. La primera, que es la escritura por los caracteres. Lo que están viendo ahí en realidad es uno de los caracteres más difíciles, conocidamente más difícil y complejo de escribir por la cantidad de trazos, que hace referencia a estos tallarines de la ciudad de Xi'an, que se han vuelto muy populares justamente porque el carácter con el cual se les identifica tiene muchos trazos. O sea, al final la gente quiere probarlos, quiere conocerlos solamente porque su escritura es bastante... da miedo, digámoslo. Y la otra dificultad que tenemos, y que también es muy conocida, es el tema de la pronunciación en cuanto a los tonos. Ya que hay otras cosas que a mí me gustaría resaltar en esta clase, pero lo que más hemos escuchado es que el chino tiene 4 tonos. Algunas personas hablan de 4 tonos y además el tono neutro, o de 5 tonos también, que he visto en algunos sitios web que incorporan el tono neutro dentro de lo que son los tonos. Pero como sea que lo queramos entender, hay una diferencia en cómo yo voy a pronunciar cada una de estas sílabas dependiendo de lo que me esté diciendo el pi. Así que vamos a comenzar a repasar con el ejemplo del libro, que es la sílaba ma. El primer tono es planito, la voz queda ahí. Sí, yo lo siento como una pequeña entonación porque la voz no fluctúa. Ma, ma. A continuación, el segundo tono, que parte en un punto bajo y luego sube. Ma, ma. Tercer tono, ma, ma. Si se dan cuenta, yo parto en un punto alto, bajo, y termino en un punto un poquito más alto del cual yo comencé. Y el cuarto tono es bastante cortito y fuerte. Ma, ma, ¿sí? Y si prestan atención en los significados, también se dan cuenta que la leyenda es cierta. Si yo le cambio el tono a una palabra, va a significar otra cosa. Con primer tono, ma, es la palabra mamá. El segundo ejemplo, ma, hace referencia a la palabra cáñamo. Tercer ejemplo, ma, caballo. Cuarto ejemplo, ma, regañar. Y la verdad es que de alguna manera nuestro cerebro conoce un poco estas oscilaciones de la voz o cómo se mantiene el tono al hablar, porque para nosotros salen naturalmente cuando estamos haciendo ciertas expresiones. Por ejemplo, el primer tono que yo les digo es planito, uno puede pensar en algún momento en que yo no estoy segura de lo que yo estoy escuchando. Yo digo, sí, es una expresión común. La hemos escuchado y la hemos dicho. Entonces ahí mantenemos el tono. Otra manera de verlos es cuando nosotros hacemos esta entonación como cantar. Si decimos ma, ma. El segundo tono es el tono de pregunta, ¿cierto? Donde sube la voz. Parto bajo y subo la voz. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos preguntas, naturalmente nuestra voz también hace este movimiento que dice ¿qué? ¿Cómo? Y sube, ¿sí? Incluso en oraciones o preguntas más largas, siempre cuando comenzamos a aprender, si recuerdan las primeras clases de lenguaje que tuvieron en algún momento, la profesora siempre decía, al final de la pregunta uno eleva la voz. El tercer tono hace referencia a no estar muy seguro de algo. Si uno también lo pronuncia a veces cuando dice ya, ¿sí? Yo creo que probablemente si hacen esa asociación y comienzan a practicar este tipo de expresiones y luego tratan de
equipararlas o ir pronunciando los tonos, probablemente se den cuenta que la voz se mueve o vibra de maneras muy similares, ¿sí? El cuarto tono, ¿verdad? Que decíamos el tono de enojo, porque era cortito, ¿verdad? Y constante, ¿sí? Ma, ma. Probablemente cuando nosotros decimos que los chinos suenan un poco enojados, es el cuarto tono haciendo lo suyo, haciendo su efecto. Otra manera de verlo, en que lo pueden encontrar un poco graficado, cómo se hace los tonos, cómo se pronuncia, es mediante una tablita. Si se dan cuenta, el primer tono la línea se mantiene horizontal y es porque la voz no vibra o no sube, no se eleva ni tampoco baja. El segundo tono de la línea verde va ascendiendo porque parte abajo y sube, igual que el tono, de hecho se dibuja de la misma manera. El tercer tono, aquí parte arriba, baja y vuelve a subir. Ma. Y el cuarto tono es cortito, parte arriba y baja. Ahora, ¿cuál sería una diferencia entre el cuarto tono y el tono neutro? Es que el cuarto tono es cortante, firme. Ma. El tono neutro también es corto, pero no suena tan cortante ni rígido como el cuarto. Ma, es más suave. Continuamos esta clase viendo ahora lo que se conoce como las letras chinas, que en realidad se llaman Hanzi. Hanzi, la letra Han, igual que Hanyu, de ahí deriva, y el S de letra. Vamos a partir viendo qué existe a nivel mitológico para que puedan tener también un poco de cultura sobre el origen de los caracteres y luego vamos a ver qué existe en concreto para que me vayan entendiendo qué se decía y qué se descubrió. Entonces, ahora nos vamos a remontar a la leyenda del emperador amarillo, que se dice que es el ancestro de la civilización china y también iniciador de la cultura Han. Tenía muchas concubinas y por ende tuvo bastantes hijos. Y también se le atribuyen muchos inventos muy importantes en la tradición china, como algunos principios de la medicina tradicional, el calendario lunar, algunas técnicas militares que hoy en día se recogen en el arte de la guerra y por supuesto los caracteres chinos, que es lo que nos interesa. La historia dice que el emperador amarillo quería un sistema más eficiente para poder enviar mensajes a otras partes del reino. Así que para esto le encargó a uno de sus ministros de nombre Zhang Jie que pudiera cumplir su petición. Ahí uno va descubriendo que esto tiene bastantes toques místicos porque según la leyenda Zhang Jie tenía 4 ojos y 8 pupilas. Entonces de pronto a estas alturas la tarea de Zhang Jie no era tan fácil, porque uno dice, bueno, quiero enviar mensajes al resto del reino, lo escribo y lo mando como carta. Hoy en día existen WhatsApp, existen correos, pero nos estamos remontando a un tiempo tan atrás que ni siquiera existían las letras. Sí, no había. Así que pensar creativamente en una solución quizás podría llevarnos a estancarnos. Y fue justamente lo que le pasó a Zhang Jie, que se dice que se sentó a orillas de un río por días y no le llegaba ninguna idea. La leyenda, aquí hay algunas versiones que van cambiando, pero dice que en algún momento vio un fénix en el cielo que dejó caer algo, y ese algo dejó una marca en el suelo que él desconocía. Así que cuando le pregunta a un cazador, ¿qué es eso?, se da cuenta de algo que le prende la ampolleta, le abre su mente y dice, exactamente, todas las cosas dejan una huella, dejan una marca, dejan una impresión. Y esto es lo que le va a ayudar a solucionar el problema del emperador, ¿sí? O sea, él va a tomar lo que es, por ejemplo, la montaña, el dibujo de una montaña, y eso se puede ir simplificando al punto de que ese dibujo diga montaña. Y aquí comenzamos con lo que es la clasificación de los caracteres pictóricos en chino, que de alguna manera representan un dibujito.
¿sí? Es como un dibujo en el papel, un jeroglífico, a veces le digo a los alumnos para que vayan entendiendo mejor la idea, pero mucho más simple porque ha pasado por todo un proceso que lo ha hecho hacer más accesible a la población. A nivel histórico que tenemos, algunos descubrimientos arqueológicos que han dado con estos caparazones de tortuga llamados tiaguan, que se usaban con fines ceremoniales y de adivinación. Así eran inscripciones que se hacían en huesos de animales, por ejemplo los caparazones de tortuga, y que iban diciendo cómo iban a estar las cosechas, cómo iba a ser el gobierno del emperador entrante, resultados de guerra, me imagino, un montón de información que me ayudaba o les ayudaba a los chinos a hacer sus ceremonias y rituales. Algo así como mensajes divinos. No se sabe exactamente cuándo nacieron los tiaguan, pero sí se pueden datar los más antiguos desde la dinastía Shang, ¿sí? Los más antiguos que se han descubierto hasta el momento. Y la dinastía Shang se dice que comenzó en el año 1600 a.C. para que se hagan una idea de cuán antiguos son estos caparazones de tortuga. Así que aquí yo les dejo una pequeña tablita donde pueden ver cómo fue evolucionando la escritura de China desde lo que fue el Tiaguan, que luego sale en estos trazos de los caparazones, pasan a la inscripción en sello, ¿verdad? El gran sello, el pequeño sello, pasa a lo que es el lishu, la caligrafía, y se va extendiendo hasta tener una escritura mucho más regular. Y finalmente la reforma que creó el Zhenzi en los años 50. Y esto también es importante que lo tengan presente porque generalmente cuando ustedes abren el traductor de Google o ven una película en Netflix o cualquier cosa que ustedes quieran ver, una canción, las letras de un subtítulo, les va a aparecer la opción de chino simplificado o chino tradicional. Y también es una pregunta que hacen muchos los alumnos. ¿Con cuál veo o cuál estoy estudiando? Y lo que nosotros aprendemos es el chino simplificado. En algún momento, en los años 50, como parte de un programa de reforma para promover, por una parte, la alfabetización de la población y también para unificar la lengua en un territorio tan grande y tan diverso como es China, se llevó a cabo una reforma que simplificó los caracteres, es decir, le sacó rayitas, si lo quieren ver de manera más simple, y también se creó un nuevo alfabeto fonético, el pinyin. Ojo aquí que ustedes bien saben que otros países de Asia como Japón miraron a China al momento de establecer un sistema de escritura. Y si bien Japón también pasó por un proceso de simplificación, su simplificación fue distinta a la de China, por eso los caracteres muchas veces tienen una base, o sea, yo por ejemplo puedo ver una serie anime y puedo distinguir medianamente algunos caracteres aunque no pueda leerlos, quizás sí pueda asociarles un significado. En China la simplificación consistió en quitarle líneas para que fuera más sencillo de escribir. En Japón se hizo un libro o un diccionario de radicales permitidos, si se quiere decir así. Así que no obstante comparten una base, luego toman caminos distintos. Vamos a aprender ahora lo que es el pinyin, que dicho en simple es formar la palabra o la pronunciación de los caracteres con nuestro alfabeto. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra ni hao, tenemos los caracteres y al ladito también está el pinyin. ¿Por qué? Porque si yo les muestro esto a alguien que recién está comenzando a aprender los caracteres de ni hao, probablemente no va a saber cómo se escribe o cómo se lee también. Porque no tiene ninguna base, ninguna manera, en nada que le esté diciendo cómo se va a pronunciar este carácter. Y eso es lo que resuelve el pinyin. Entonces el pinyin tiene componentes o elementos.
Entonces nos vamos a encontrar con un sonido inicial, generalmente una consonante, un sonido final, que es una vocal o un grupo de vocales, y un tono, del cual ya vimos algunas cosas. Lo que me interesa es explicar un poco la diferencia entre estos grupos de consonantes, porque la principal diferencia entre uno y otro es con cuánta fuerza o con cuánto aire yo lo estoy pronunciando, lo cual no es algo que exista en las consonantes en español. Por ejemplo, en el primer caso de la B y la P, ¿sí? La B es más suave y la P tiene muchísima más fuerza. Entonces, el primer ejemplo que yo les pongo aquí es bye, bye, y aquí la voz sube y si se dan cuenta la B es bastante suave. Esto significa blanco. Y por el otro lado, el ejemplo es pie, pie. Y si se dan cuenta, yo pronuncio la P con mucha más fuerza. Esto es de pai tao pian, tomar una foto, ¿sí? Entonces tengo el bai y el pie, ¿vale? La misma lógica se da con la D y la T. La D es más suave, la T es más fuerte. Primer ejemplo, ta, ta, grande. Segundo ejemplo, ta, ta, que puede ser él, ella o eso para animales o cosas, pero aquí el carácter que he colocado es para él, ¿sí? Entonces tengo ta y tengo ta. Lo mismo con la que y la k. La que es más suave, la k es más fuerte. Usamos el ejemplo del k, el clasificador, que por ahora no vamos a ver esa materia, pero k, el clasificador genérico. Y la palabra k, clase. Y aquí tenemos un trío de consonantes y por lo tanto quizás es un poco más difícil medirse porque tenemos la J, que es bastante cerrada, o sea, bastante tapado el sonido. Tenemos la X, donde sí expulsamos más aire, y tenemos la Q, que es fuerte. Entonces, en términos de potencia, vamos de menos con la J a más con la Q y tenemos que poder manejar esos tres niveles de fuerza. Muchas veces los alumnos de este grupo de consonantes lo pronuncian muy similar a una CH, ¿sí? Probablemente en esto puedan buscar material, igual en el material que se encuentra asociado al curso. Está el libro que muestra la posición de la boca, cómo se pronuncia cada uno, y la diferencia es que cuando yo pronuncio los sonidos con CH, ¿cierto? Mi lengua queda un poco curvada, es decir, queda como un gancho, ¿sí? Pegada a los dientes, pero hacia abajo. En cambio, cuando yo pronuncio estos sonidos, mi lengua se apega un poquito más al paladar, entonces el sonido suena un poquito más apretado. Vamos con los ejemplos. Ji, ji, el pollito, ¿cierto? Ji. Aquí también a veces les digo a los chicos que piensen en el sonido de una G en inglés, ¿sí? Como que se parece un poquito, para que tengan con qué asociarlo. Ji. Luego seguimos con la X que suena shi, shi. Ahí tenemos la palabra oeste. Si se dan cuenta, sale un poco más de fuerza al pronunciarla. Y tenemos la Q, que esta sí es fuerte y suena chi, chi con el número 7. El siguiente trío de consonantes, que tampoco es nada fácil, se da con la Z, la S y la C. Nuevamente vamos de menos a más en términos de fuerza. Tenemos el Z, de Hanzi, ¿sí? El carácter, ¿sí? La letra. Tenemos el número 4, S, ¿sí? Y tenemos con la letra C la palabra ves, o indicando alguna repetición de algún evento.
y vamos de menos fuerza a más fuerza en cada una. Y por supuesto también los mismos sonidos con la H incluida. Bajo la misma lógica, apuntar con ZH, con CH aquí dejamos que salga un poco más de aire, así en línea recta, y les pongo este ejemplo de sh, que está asociado a la palabra historia, y tenemos con CH la palabra comer, si se dan cuenta, ahí como que sale un pequeño chasquido con mi lengua, que es fuerte, ¿sí? A veces cuando estamos empezando a aprender y estamos practicando estos fonemas, como todo nuestro sistema vocal es un músculo, yo no soy fonoaudióloga, aquí me gustaría hacer mención a que los fonoaudiólogos probablemente conocen mucho mejor cómo funciona toda esta estructura de la mandíbula y las cuerdas vocales, pero sí me he podido dar cuenta y también he conversado con ellos, que al ser todo esto un sistema, parte de un músculo, nuestro cuerpo muchas veces no está acostumbrado a hacer esos movimientos. Tenemos que entrenarlo y por eso muchas veces a los alumnos cuando están practicando les comienza a doler la mandíbula, ¿sí? Porque es una suerte de entrenamiento y esa es la lógica de estudiar chino. O sea, estamos entrenando para poder hacer estos sonidos y la misma lógica de hacer ejercicio. Quizás a la gente que no le gusta mucho correr, entrenar, no le va a agradar tanto la idea, pero básicamente igual pueden hacer ese parángano. O sea, yo entreno para verme mejor, entreno y gano más fuerza, gano más musculatura, voy progresando y aquí también yo entreno todo mi sistema vocal para poder hacer estos sonidos y que cada vez me vayan saliendo mejor y que mi lengua, ¿verdad? Mi mandíbula, mis cuerdas vocales cada vez puedan hacer los sonidos con menor dificultad porque van a estar más amoldados a cómo se tienen que ubicar al momento de hablar. Así que recapitulamos los componentes del pinyin con el ejemplo que habíamos dado al comienzo, la sílaba ma, ¿sí? La M como sonido inicial, la A como sonido final y en este caso tenemos al primer tono en el ejemplo de mamá. Así que ahora vamos a hablar un poquito de los caracteres y les pongo este GIF que a mí la verdad me encanta porque me encantaría que los caracteres chinos se pudieran aprender así. Entonces, cuando nosotros vemos un carácter, un hanzi, tenemos que también lo podemos descomponer entre radicales y trazos. ¿Qué es un radical? Podemos entender el radical como una parte del carácter. Aquí yo hago una imagen haciendo una referencia a las que tiene Easy Chinese, que quienes están estudiando probablemente conozcan la página. Y quienes no, les recomiendo que las busquen porque la verdad les quedaron mucho mejor que a mí. Pero lo que grafico aquí es cómo se ve el carácter y qué es lo que está representando, siguiendo esa lógica de los caracteres pictóricos. O sea, esto es un hanzi, un carácter. Y si yo voy juntando unos con otros, como si fuera un rompecabezas o una especie de juego, yo puedo ir generando nuevas palabras. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el carácter de fuego y el carácter de montaña, los vamos a juntar y vamos a hacer una montaña de fuego o un volcán. ¿Sí? En el chino se da mucho esto de que se juntan dos palabras y juntas en su complemento hacen una nueva que la verdad cuando uno las ve y entiende los significados dice, oh vaya, esto tiene mucho sentido. Casi no puedo discutir con esa lógica. Y entenderlo así va a ayudarles mucho porque evidentemente si yo les digo que aquí hay una montaña, ustedes no van a pensar en una oficina. A menos que sea algo bastante literario o abstracto, lo que estoy queriendo representar, pero en sí esto les va a ayudar a ponerse en contexto, aunque quizás no puedan entender toda la frase en general. ¿Qué tenemos luego? Tenemos también trazos, ¿sí? Que vienen siendo las líneas, ¿sí? Cada rayita que yo hago al escribir un carácter.
y cada línea tiene su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el kou, el gancho, o el tien, el punto, y probablemente cuando yo esté haciendo caligrafía, la profesora me puede decir, te falta un tien, te falta un punto si se me está olvidando algún trazo. Y aquí hay algo que a los alumnos les intriga bastante de respecto si es necesario seguir el orden de los trazos, porque ellos van a abrir un libro de caligrafía y probablemente les van a decir, este carácter se escribe en este orden y me dan el paso a paso. Y la verdad, a mí me gusta responder a eso tratando de nuevo de volver a la infancia cuando a nosotros nos empezaron a enseñar cómo escribir las letras en español, ¿verdad? Y teníamos un libro de caligrafía, en mi caso lo tenía que colorear y arriba estaba el cielo, abajo estaba la tierra y así. Y yo efectivamente tenía que seguir un orden para escribir cada letra. En chino pasa algo parecido. Si yo no escribo las letras correctamente, probablemente uno no me queden tan bonitos. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo parto la A en orden contrario a las manecillas del reloj, la A no se va a ver tan bonita. Si hago la R y parto de abajo y me voy a un lado y después al otro y no la hago siguiendo el orden, entre comillas, correcto, quizás no me quede tan R, o no parezca tanto una R. Entonces, cuando yo estoy haciendo caligrafía en chino pasa lo mismo. Además que cuando yo practico caligrafía y voy memorizando el orden de cada trazo, es más difícil que luego a mí se me olvide, porque se vuelve un poco más mecánico, o sea, adquiero un poco de memoria kinésica respecto a cómo tengo que escribir cada uno. El tema es que, claro, cuando yo les digo piensen en la caligrafía que ustedes hacían, la comparación igual se hace muy grande cuando pienso, bueno, yo hacía 27 letras y aquí en chino tengo que hacer, no sé, 150, 300 para probar un HSK. Evidentemente se siente mucho más en cantidad. Pero la mejor manera de aprender y memorizar y distinguir luego los caracteres es haciendo caligrafía. Y el fin pedagógico o el motivo pedagógico detrás de la caligrafía no cambia ni en español ni en chino. Así que, siguiendo con lo que son los radicales, que habíamos dicho que eran una suerte de partecita que tiene cada carácter, nos vamos a dar cuenta que muchos caracteres en su lado derecho tienen el mismo radical o la misma parte o el mismo componente, en este caso el chin. Y si se dan cuenta, obviando el tono, ¿sí? Porque ahí cambia un poco, todas estas palabras, las 4 palabras que tienen ahí, se pronuncian con el mismo sonido inicial y el mismo sonido final al menos. ¿Por qué? Porque el radical que yo tengo a la derecha es el que me está marcando la pronunciación. Y en el caso, lo que queda a la izquierda, que es distinto, es lo que me está indicando el significado. O me está guiando más o menos hacia dónde va cada carácter. Por ejemplo, en el primer chin tenemos ahí la lengua, ¿sí? Entonces, todos los caracteres que estén asociados al habla, a la comunicación, muy probablemente lo contengan. Por ejemplo, la palabra idioma, sí, ahí lo tiene. La palabra hablar, shuo, ahí está. Explicar, jiang. Y, valga la redundancia, la palabra palabra, zi, ¿sí? De vocabulario, de palabra. También está ahí el radical de idioma. Si yo me voy al siguiente chin, ¿sí? Con primer tono, esos 3 puntitos representa el agua, ¿sí? Y aquí el agua se ha abstraído un poquito más para poder incorporarse dentro de otro radical, porque si recuerdan, cuando yo les mostré aquí estos caracteres en su complejidad, en su plenitud, ¿sí? El agua, ahí está la gotita de agua y su carácter más o menos uno lo puede ver como una gotita de agua o calza la forma. Pero cuando yo quiero que esa gotita de agua se incorpore en otro concepto, se va a convertir en 3 puntitos. Y aquí aparece la palabra lavar, ¿verdad? Sí. La palabra océano, hai. La palabra set, ke. Y el sudor, han. Si se dan cuenta, todas estas palabras también están un poquito asociadas al agua. Seguimos, qian, ¿sí? Y ahí tenemos el sol.
Y es curioso porque en este caso, sí, también prestarle atención al comienzo, el sol, el r, ¿cierto? Efectivamente es ese cuadradito atravesado por esa línea y cuando yo lo convierto en radical, más o menos mantiene su forma, no cambia mucho. Así que para que vean, a veces los radicales mantienen bastante su esencia y a veces se abstraen un poquito más, se simplifican para poder ir conectándose con otras ideas. Entonces aquí tenemos la mañana, Tsao, con el sol arriba. Tenemos la palabra brillante, Ming. Tenemos la estrella, Xin. Y tenemos, por supuesto, el verbo ser, que es muy importante, Shi. Finalmente, nuestro último Qian tiene este radical que equivale un poco al corazón. Así que cuando nosotros lo vamos viendo en otras expresiones, todas también están asociadas a los sentimientos, a lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Mis expresiones, por ejemplo, Gangqing, ¿sí? Sentimiento, ¿sí? Que me produce algo, amor, Aiqing, ¿sí? Expresión, un poco como expresión facial, ¿sí? Es como yo que estoy mostrando, ¿sí? Biaoqing, ¿sí? Y la palabra asunto, Shiqing, también tiene ahí el corazón. Así que una vez más vamos a volver al comienzo para ir acoplando todo lo que hemos ido aprendiendo en esta clase y vamos a ver la evolución de la palabra caballo y nos vamos a dar cuenta que para decir caballo, ma, nuestro radical sigue igual, no cambia, no se altera. Pero sí cuando lo vemos en la palabra mamá, se le agrega el radical de mujer, que va incluido en todas las familiares, digamos, todas las personas vinculadas a mis familiares, la Ye, la Mei, que son mujeres. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo el radical de mujer, que me indica que estoy hablando de un personaje femenino, y al lado el caballo que me está marcando la pronunciación. Tenemos también la palabra regañar al final, que también tiene este radical de caballo, me indica la pronunciación, y arriba tiene las dos bocas. ¿Sí? El radical de boca, porque nosotros vamos a retar con la boca. ¿Sí? Finalmente el cáñamo, aquí vemos que no siempre estas reglas son tan exactas, son tan estrictas, siempre vamos a encontrar pequeñas excepciones. Y un radical que probablemente van a ver mucho es este de persona. Si yo tengo a la izquierda pueden ver el carácter completo y a la derecha pueden ver cuando se abstrae y se convierte en radical para poder unirse a otro concepto. ¿Sí? En el primer caso, persona, vemos a una personita caminando y para volverse radical, como que de alguna manera vemos que se agacha o hace una referencia para que tengan ahí las personas que tengan mejor memoria visual puedan asociarlo de esta manera. Y el radical de persona lo vamos a ver en, como les decía, en muchas palabras, por ejemplo, ni, tú, ahí está el comienzo, y también en niman, cuando hacemos los plurales, el man también tiene este radical de persona. Aquí les dejo una tablita con los pronombres y también con su traducción y destaqué con un poquito el color rojo aquellos que tienen el radical de persona y también destaqué el radical de mujer, ¿sí? En ta para decir ella comienzo con el de mujer. A continuación vamos a ver un poquito de vocabulario. Yo sé que esta palabra probablemente la gran mayoría la conoce. Ni hao, hola. Ni, partimos con un tú. Hao, que se traduce como bueno o bien, pero generalmente va incluido en cada expresión que se usa para saludar, así como el buenas, ¿no? Así, pues, cuando lo vemos ahí, vamos a entender que es un saludo, como en el Sao Shan Hao, ¿verdad? En el Xiao Hao, ahí está. Y esta va a ser nuestra primera estructura gramatical, ¿sí? Si se dieron cuenta, ni es tú, how es bueno, y aquí para decir cómo estás, estamos diciendo ni hao ma, es decir, tú bien, y el ma, que es una partícula gramatical que se usa para preguntas cuya respuesta es sí o no. Es decir, espero algo que me respondan algo muy concreto, no puntos medios.
Probablemente quienes han buscado información, videos, sí, en otros medios, han escuchado que en realidad el ni hao ma no se usa. Y quiero cuestionar un poco esa noción a estas alturas del estudio del aprendizaje de chino, donde estamos en niveles muy básicos, porque primero la expresión ni hao ma es muy funcional para explicar cómo funciona el ma, cómo se usa esta partícula que es muy importante en chino. Y segundo, porque es cierto que a veces en chino existen otras maneras de preguntar cómo estás, que son mucho más coloquiales, que se usan mucho más en el día a día. Por ejemplo, en español también eso existe, ¿sí? Nosotros no solo decimos cómo estás, podemos decir qué tal te va, cómo estuvo tu día, y todas son válidas. Depende un poco de cómo yo me estoy expresando. Así que como de pensarlo de obsoleto, en realidad creo que es un poquito exagerado. Sí, quizás hay otras que uno va a tender a usar más como en el día a día y que probablemente escuche más porque son cosas de la lengua que van variando y que uno suele usar. Uno no suele usar el cómo estás, sí, sobre todo en el español pasa un fenómeno más o menos parecido. Yo no voy diciendo por la vida que el cómo estás no se usa. Entonces, ¿yo cómo respondo a esta pregunta del cómo estás? Yo digo wo han hao, ¿verdad? Y el han significa muy o mucho, ¿sí? Ojo aquí que no existe el wo hao, ¿sí? No, los chinos siempre, yo les digo, son muy optimistas y siempre están muy bien en este caso, en esta respuesta. Siempre dicen estoy muy bien para responder a la pregunta de cómo estás, la respuesta genérica, bien, ¿sí? Wo han hao. Y completamos este punto de vocabulario con 再见, ¿sí? 再见, adiós. 再, que es otra vez, y es un otra vez hacia el futuro, y 见, que representa el ojito, así que nos vemos de nuevo, ¿sí? 再见. Entonces podemos hacer un pequeño diálogo con estos gatitos, donde el primero dice ni hao, ¿cierto? Ni hao, lo saluda. El segundo también dice ni hao. El primero pregunta, ni hao ma, ¿cómo estás? Y el gatito le responde, wo han hao, ni na, ¿sí? Y aquí esta gramática del na, yo les digo a los chicos, piénsenlo como una carta 1, esa que me devuelve la pregunta, ¿sí? O sea, me preguntaron cómo estás y ahora yo le digo, ¿y tú? ¿Sí? Devuelvo de alguna manera la pregunta y le pregunto, ¿cómo estás tú también? Y la persona me va a decir, wo ye han hao, wo ye han hao, y el ye significa también. Hasta aquí llega esta cápsula. Le doy muchas gracias a todos y todas por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya gustado, les parezca útil, les haya aportado a su estudio. Como les digo, yo llevo un par de años estudiando chino mandarín y un par de años enseñándolo también. La idea es poder difundir y abrir un poco la enseñanza. Este es el primer video que hago de este tipo, así que cualquier crítica constructiva que quieran dejarme o cualquier tip que quieran dejarme en los comentarios es súper bienvenido. Los invito a apoyar esta iniciativa siguiéndome en mis redes sociales, dándole like a este video, por supuesto suscribiéndose al canal. También quiero comentarles que este video va a ser parte de un curso de Hotmart que voy a abrir para que también puedan ejercitar lo que van aprendiendo, para que puedan tener material disponible y eventualmente al finalizar cada uno de los videos puedan descargar un pequeño certificado. Asimismo, no está de más recordar que voy a abrir cursos grupales para aprender conmigo en noviembre. Para que quienes estén interesados puedan escribirme. Los horarios van cambiando un poco de país en país, también los precios varían porque se van cobrando según la variación del dólar, así que por ahí de pronto un día sale más barato y el otro día sale más caro y simplemente es porque el dólar va variando. Pero quedo súper atenta en caso de que alguien tenga interés. Yo también enseño tanto a adultos como a niños. Tengo experiencia con ambos grupos, así que quedo abierta a recibir sus preguntas, sus inquietudes, tanto del video, tanto para poder seguir aprendiendo. Y espero que nos veamos en un siguiente video. 再见.